Nosotros sabemos que Dios tiene un sello. Y cuando la palabra de Dios dice que hay un sello del Dios viviente, tenemos que recordar que el enemigo siempre está falsificando todo lo que Dios tiene. Si hay un sello, el enemigo falsifica el sello, y la palabra de Dios le dice que el sello del enemigo es una marca. Es una marca en la cual va a ser puesta en aquellos que no sigan al Creador. Y tenemos que identificar el verdadero para identificar la falsificación. A veces la falsificación está tan cerca del verdadero que a veces la gente ni se da cuenta. Y una de las razones es por la falta del conocimiento. En el libro de Oseas capítulo 4 dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. El enemigo está tratando de falsificar todo. En el tiempo del fin habrá dos grupos. Un grupo que tendrá el sello del Dios vivo y otro grupo que tendrá la marca de la bestia. Si yo preguntase en esta hora qué es el sello de Dios, yo creo que muchos de nosotros diríamos ciertas cosas diferentes, o tal vez diríamos lo mismo, o en un mismo sentir, o lo que hemos escuchado. Pero vamos a dejar que la palabra de Dios nos enseñe en esta hora qué es el sello de Dios. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Este texto lo usan muchos para decir que el sello de Dios es específicamente el Espíritu Santo. Pero vamos a ver realmente, vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable y nos enseñe qué es el sello de Dios. Esto es importante porque nosotros tenemos que tener el sello de Dios, porque es el salvoconducto para entrar al reino de los cielos. Nadie entrará al reino de los cielos si no tiene el sello del Dios vivo. Así que esto es importante, que nosotros tengamos el sello de Dios para poder entrar al reino de los cielos. Miren lo que dice Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo quiero aquí recalcar una cosa. Aquí dice que el Espíritu Santo es el que sella. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerden, de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí resalta dos cosas. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es como resultado de escuchar la palabra de Dios, aceptarla y nosotros aceptarlo como nuestro Salvador. Él nos sella con su Espíritu, con el Espíritu de la promesa. Quiero que ustedes pongan atención a esto. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en Romanos capítulo 8, Juan capítulo 14, se nos habla de este Espíritu de la promesa que iba a ser mandado para cada uno de nosotros, para que nosotros no estuviésemos solos. Y los quiero invitar a Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, para ver quién es o qué es el Espíritu de la promesa. Los invito a que ustedes lean Juan 14, Romanos 8, para que ustedes puedan estudiar un poco más acerca del Espíritu de la promesa. En Gálatas capítulo 4, versículo 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, noten, acabamos de ver en Efesios que nosotros, al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y que hemos creído en él, somos sellados con el Espíritu de la promesa. Ahora fíjense aquí. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Cuál es el espíritu de la promesa? El espíritu del Hijo, el que iba a ser mandado para nosotros para no estar solo. Esto hace referencia a muchos otros textos de la palabra de Dios, de que la importancia de tener a Cristo en nuestras vidas, Cristo en nuestra mente, Cristo en nuestro corazón, y el medio en el cual se nos ha dado es a través del Espíritu del Hijo, el Espíritu del Consolador. Noten lo que dice el 7, cuando esto sucede, dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Noten, el Espíritu del Hijo viene, mora en nosotros, y ahora somos hijos. Sí, hijos, lo vuelve a reafirmar, y somos coherederos por medio de Cristo. Por medio de Cristo, el cual hace referencia en el versículo 6, que es el Espíritu de Cristo. Amén. ¿Hay alguna pregunta? No, ok. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Este es el sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Quiénes son los que son suyos? Los que han creído, los que han escuchado la palabra y han aceptado el Evangelio. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Noten, aquí se nos dice que el sello es el fundamento de Dios, y este sello se le da solamente a los que le conocen. Por eso la palabra de Dios dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien tú has enviado. El que le conoce recibe el sello, pero junto con el sello viene un mandato. Dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos apartarnos de la iniquidad? Primeramente, la iniquidad es el pecado, es parte de la rebelión. ¿Cómo usted conoce el pecado? ¿Por qué medio usted conoce el pecado? Primera de Juan 3:4, ¿qué dice? Nosotros conocemos el pecado por medio de ¿qué? De la ley. La ley de Dios nos muestra nuestros pecados, y el sello involucra que nosotros, al conocerle, tenemos que abandonar el pecado que se nos ha mostrado por la ley de Dios. El Señor llama a su pueblo a un arrepentimiento, y esto es parte del sello. Ahora, para poder entender esto, tenemos que ver las características de el sello en la palabra de Dios. Vamos a abrir Vamos a ver Apocalipsis capítulo 14, versículo del 1 al 4. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Quiero que ustedes recuerden que a este sello se le llama el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí vemos ciertas características que nos hablan acerca del sello de Dios vivo. Primero es que no iba a hacer daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que el pueblo fuese sellado. También se nos dice que el sello iba a ser colocado ¿en dónde? En la frente. Y se le iba a dar a los hijos de Israel. Vamos a ver estas características a través de la palabra de Dios. Ahora, vayamos al libro de Isaías, capítulo 8, versículo 16. Noten, recuerden que el Espíritu Santo nos sella por medio de la promesa que se nos dio. ¿Ok? Ahora, todo aquel que él cree y cree en su palabra, cree en su evangelio, el Señor dice: yo deseo que ustedes abandonen el pecado. El pecado nosotros lo conocemos por la ley. Si no hubiera ley, no hubiera pecado. La ley nos dice que somos pecadores. Si nosotros somos pecadores, podemos ir a la solución del pecado, que es Cristo, el cual a través de su muerte nos puede brindar su gracia, su justicia y el perdón de todos los pecados. Ahora fíjense en Isaías capítulo 8 versículo 16. Ata el testimonio. ¿Y qué se dice aquí? Sella la ley entre mis discípulos. Noten, el sello de Dios involucra ¿qué cosa? Su ley. Porque dice: sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio, ata la palabra de Dios y la ley, séllala en todos los discípulos. ¿A qué le recuerda a usted este versículo? Apocalipsis 2:17, ahorita lo vamos a ver, pero también nos recuerda, este versículo está haciendo una referencia al nuevo pacto. Vamos a verlo. Jeremías 31, y vamos a ver el versículo 31 y 33. Noten: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto involucra ¿qué cosa? La ley de Dios. Y lo único que pone en la mente y pone en el corazón es ¿qué cosa? La ley de Dios. Es interesante que el diablo ha engañado a tanta gente que predica el nuevo pacto y abandona lo único que dice la palabra de Dios que iba a ser escrito en la mente y en el corazón, que era la ley de Dios. Es lo único que él da en el nuevo pacto. Aquí no nos dice nada más. Él pone pone en la mente su ley y la escribe en el corazón. Es todo lo que es el nuevo pacto. Vamos a ver Ezequiel, ahí más adelantito. Ezequiel 36. Y vamos a ver el versículo 26 al 28. Hablando otra vez del nuevo pacto. Porque hoy día el mundo cristiano dice: es que ya no estamos en el antiguo pacto, sino ahora estamos en el nuevo pacto. Pero se olvidan que el nuevo pacto lo único que es poner la ley de Dios en la mente y en el corazón. Vamos a ver Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 28. Os daré corazón nuevo y pondré ¿qué cosa? Espíritu. Nosotros somos sellados, ¿por qué? Por el espíritu de ¿qué? De la promesa. ¿Y cuál es ese espíritu? El espíritu del Hijo. ¿Ven cómo toda la palabra de Dios se va acoplando para entender el plan de salvación?
Dice, os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, noten, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es lo que va a hacer en nosotros? Nos va a dar el poder de obedecer la ley de Dios y sus preceptos y estatutos. Por eso el nuevo pacto pone la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Noten, este es el sello de Dios que hace una diferencia entre aquellos que son de Dios y aquellos que no son de Dios. Nuestro Dios va a dar el poder para obedecer su ley a través del Espíritu del Hijo, para que nosotros podamos tener el poder celestial para ser leal a sus mandamientos. Y Él nos va a dar el poder para ser fiel. ¿Por qué no somos fieles a Dios? ¿Será acaso que no estamos pidiendo el poder del cielo para que nos dé el poder para ser victoriosos y guardar la ley de Dios? Recuerden que la palabra de Dios dice, no recibís porque no sabéis qué pedir. Y pedís mal, dice. Y pedís mal. Pero lo hermoso es cómo la palabra de Dios, todos los textos se van conjugando para mostrarnos el grande amor y misericordia de nuestro Dios. Ahora, noten, por eso estábamos viendo Isaías 8:16 que dice, ata el testimonio, sella la ley, ¿en dónde? En tu mente y en tu corazón. Sella, parte del sello de Dios. Y dice que va a ser sobre sus discípulos. Usted y yo tenemos que ser discípulos de Cristo para ser sellados. Discípulo quiere decir que usted escucha la palabra de Dios, la cree, la vive y guarda todo lo que Dios dice en ella. Le es fiel a Él. Eso es lo que significa ser un discípulo. Ahora, por eso ahí en ese mismo capítulo, Isaías 8:20, ¿qué dice? A la ley y al testimonio. Noten, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Aquel que dice que la ley de Dios ya fue anulada y que fue clavada en la cruz y que no hay que guardarla, que no hay obligación en guardarla, el tal dice que no ha recibido la luz del cielo, que está viviendo ¿en qué? En tinieblas. En pocas palabras, esa persona que dice eso es que un hijo de ¿quién? Del de las tinieblas. Es un falso maestro. Ahora, la palabra de Dios nos dice que Él quiere poner su sello en nuestras frentes. Eso quiere decir que nosotros tenemos que pensar, tenemos que razonar. Hoy día la sociedad se ha vuelto floja. Estudios han dicho que la gente cada vez lee menos y mucho menos escudriña. La gente está ¿cómo se dice? Está atada a las cosas electrónicas hoy en día. Por eso todas las noticias y todos los documentos que usted encuentra en el internet son así de chiquitos. Así, se van al punto. ¿Por qué? Porque la gente se ha hecho floja. Y en el mundo cristiano también nos hemos hecho flojos. Y ese es un gran problema en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora, mucha gente va a decir, pero espéreme. Romanos capítulo 6, versículo 14, dice que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia.
Ahora usted me está diciendo que el nuevo pacto, el único propósito es escribir la ley en la mente y en el corazón. Y que es a través del Espíritu del Hijo. Ahora, pero aquí en Romanos, a Pablo se le enseñó que dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y muchos dicen, es que ya no hay que guardar la ley de Dios. Pero se olvidan el versículo 15. El versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? De ninguna manera. ¿Notan? Vamos a leerlo. Esta es la excusa que muchos dicen, y dicen que son guardadores del nuevo pacto, pero se olvidan de que lo único que el nuevo pacto hace es poner la ley de Dios en la mente y en el corazón. Ahora, ellos dicen, aquí Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, esto de enseñorearse con nosotros es de que no vamos a estar sujetos al pecado. No vamos a estar pecando. ¿Por qué? Porque el Señor nos da su poder, como lo acabamos de ver en Ezequiel 36, nos da el poder ¿para qué? Para guardar su ley. Cuando usted guarda la ley, usted no peca. Y si usted no peca, el pecado no se enseñoreará de usted. Usted no estará sujeto bajo el pecado. La ley no le va a señalar de que usted es un pecador. Y dicen, no, pero es que ya somos libres. Pero fíjense lo que dice el 15. ¿Qué pues? Esa es una pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Porque si usted peca, la ley le dice que usted es pecador. Y si usted es pecador, usted va a la gracia, usted va al perdón. Y el sello de Dios tiene como propósito sacarnos del pecado, de la iniquidad, a través del Espíritu de Cristo, que se nos da todo el poder para ser leal a Él y ser perdonados de nuestros pecados. Pero es lo mismo que Cristo le dijo a la mujer adúltera: tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. Ese es el llamado que el Señor nos da a nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino a salvarnos no en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Ahora, muchos dirán, pero es que Dios resumió, ya no son 10, ahora son 2. En Mateo 22 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, Él dijo que era ¿qué? Amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Pero se olvidan de Mateo 22:40. ¿Qué dice Mateo 22:40? Mateo 22:40 dice lo siguiente: de estos 2 mandamientos depende toda la ley. O sea, en pocas palabras, estos 2 mandamientos que se declararon encierra a toda la ley. A toda la ley. O sea, los primeros 4 mandamientos están dirigidos a Dios y los otros 6 están dirigidos ¿qué? Al prójimo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando se dice los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. El diablo ha querido destruir ¿qué? El Antiguo Testamento. Y recientemente también quiere destruir el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos están queriendo pasar una ley en el cual se prohíbe hablar de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque eso iría en contra de la ley. Sabemos que Dios está en control de todas las cosas y eso se está moviendo en el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruir la Biblia. Quiere que nosotros estemos perdidos y que no conozcamos al Padre y al Hijo. Por eso quiere quitar todo esto para que nosotros estemos ¿qué? Arrulladitos como un bebé en una cuna y el enemigo nos está cantando la canción de la cuna. Y ahí estamos para allá y para acá. No nos toquen, no me toquen lo que a mí me gusta, porque
Si me lo tocan, ahí se van a meter con problemas. Pues déjeme decirle que la palabra de Dios siempre se va a meter con el pecado, la rebelión y la iniquidad que usted tenga en su vida. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que, a los que amo. Y el Señor le va a decir cada vez a usted que usted es pecador si usted tiene pecado, para que usted se arrepienta. Y yo solamente estoy hablando de la palabra de Dios. Si el Espíritu está hablando a su vida y a su corazón para que usted se arrepienta de su pecado y cambie su vida y se entregue completamente a Él, pues hágalo. Porque de esa forma usted podrá recibir el sello del Dios vivo. Ahora, hay otras más excusas que se dan, pero yo creo que tocamos algunas excusas para poder aclarar este punto. Ahora, el pueblo de Dios del tiempo del fin tiene una característica. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. La paciencia de los santos es revelada a través de ¿qué? De la obediencia. Todo santo que va a entrar al reino de los cielos es leal a los mandamientos de Dios. ¿Sí o no? Sí. Apocalipsis 12:17 también dice que ellos tendrán que guardarán los mandamientos de Dios y tendrán el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 dice que es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía, el Señor siempre ha tenido profeta en medio de su pueblo. Y hoy día no es una excepción. Se nos ha dado a través de la palabra de Dios. En cada tiempo el Señor ha hablado a través de sus profetas. Y gracias a Dios que Dios siempre manda a sus mensajeros, a sus profetas, para dar un mensaje específico. Ahora, la característica de este pueblo en el tiempo del fin tendrá el espíritu de profecía. Guardará los mandamientos y tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto viene a ser parte de ¿qué cosa? Del sello del Dios vivo. Porque el sello de Dios vivo tiene que ver con ¿qué? Con su ley. ¿Qué es lo que va a hacer aquí, poner aquí? De que nosotros somos leales y obedientes a la ley de Dios, a los estatutos y los decretos. A toda su palabra, a toda la Torá. Y pareciese que el pueblo de Dios y el mundo cristiano cada vez se está alejando más de este conocimiento de ser leales a Dios y pedir el poder para ser vencedores. Porque usted ni yo tenemos ningún poder para vencer y guardar la ley de Dios. No tenemos nada que podamos hacerlo. Pero Él dice que Él nos promete en Ezequiel 36 de que nos va a dar el poder ¿para qué? Para guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Él se lo da. ¿Sí, hermano? Yo creo que aquí está muy claro de que el poder que nos da el Padre es su Hijo, y el Espíritu de su Hijo es el que nos ayuda para vencer como así venció su Hijo. Amén. Porque el Espíritu del Padre se lo dio a su Hijo, el Hijo nos puso el ejemplo y cuando se fue nos mandó ese poder para que nosotros también podamos vencer el pecado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La victoria está prometida. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Pedir el poder. Pedir que Dios cumpla su promesa. Y Dios dice que Él cumple todas sus promesas. Ahora, este sello que involucra la ley de Dios, que es el nuevo pacto también, noten lo que dice en Deuteronomio capítulo 6 versículos 7 al 8. Deuteronomio 6, 7 al 8. Noten, estamos hablando del sello de Dios. Acuérdense que leímos nosotros en Apocalipsis 7 que este sello se iba a poner ¿en dónde? En las frentes. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. ¿De qué está hablando aquí? De los mandamientos de Dios.
y estarán como frontales entre los ojos. ¿Dónde iba a estar la ley de Dios? ¿En dónde? En la frente y ¿en dónde? En la mano. En la mano. Pero dice, y estarán como frontales, en la frente. Uno tenía que amarrarse, y lo triste fue que el pueblo de Dios dañó toda esta bendición que Dios quería hacer. ¿Por qué? Porque empezaron a hacerse tiras largas, empezaron a ponerse cajitas en la frente con partes de la ley de Dios, y entonces trajeron ¿qué cosa? Las costumbres o ritos rabínicos, y destruyeron lo que Dios puso. Lo que Dios puso sigue vigente. Dios no cambia. Eso deberíamos de hacer nosotros. ¿Por qué? Porque este es un recordatorio para cada uno de nosotros de que nosotros podemos obtener el poder del cielo para ser fieles y leales a todos sus mandamientos, estatutos y decretos. Ahora, el sello involucra la ley de Dios que va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, esto es un pacto eterno. Este es un pacto eterno que involucra los mandamientos de Dios, pero el cuarto mandamiento tiene un significado mucho mayor. Noten lo que dice Éxodo 31, 16. Vamos a leer del 16 al 18. Noten, guardarán pues el día de reposo, o sea, sábado, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto ¿qué? Perpetuo. Recuerden, ¿cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto era poner ¿qué? Su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. El cuarto mandamiento es parte de la ley de Dios, y dice que ese pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo era ¿qué? Perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Para siempre. Otros le quieren agregar algo a la palabra de Dios que la palabra de Dios no dice. Dice, perfecto, era perpetuo hasta que sucediera algo. No, aquí dice pacto perpetuo. Noten el versículo 17. Señal. La ley de Dios está en el sello del Dios vivo, pero también el sábado es parte del sello del Dios vivo. Porque es señal, es para ¿cuánto tiempo? Para siempre, entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ahora noten el versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo ¿de quién? De Dios. Noten, cuando Dios terminó de escribir los 10 mandamientos, se los dio las tablas ¿a quién? A Moisés. Eso quiere decir que esta ley fue dada ¿de quién? ¿Quién la escribió? Dios mismo. ¿Y la escribió con qué? Con su dedo. Ahora, nosotros somos sellados por el Espíritu de su promesa. ¿Quién es el que escribe su ley en nuestra mente y nuestro corazón? Dios. ¿Y cómo la escribe? En el nuevo pacto. Vamos a verlo. 2 Corintios 3:3. 2 Corintios 3:3. Oh, gloria a Dios por su palabra, porque su palabra se va conectando a través de sus versículos para darnos el entendimiento del grande amor y misericordia de nuestro Dios. Noten lo que dice 2 Corintios 3:3. ¿Quién es el que escribió la ley de Dios? El dedo de Dios. Vamos a ver qué es el dedo de Dios. Vamos a ver nomás un texto. Hay otros textos, pero vamos a ver 2 Corintios 3:3. Noten lo que dice. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué? Con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y de corazón. ¿Quién es el que viene y escribe
su ley en nuestra mente y en nuestro corazón? El mismo Espíritu de Dios, con su propio dedo. Y el diablo viene y dice, no, esto ya no. Todo aquel que diga tal mentira, déjeme decirle hoy día que es un ministro, un pastor falso, un falso profeta, es una persona que está viviendo en las tinieblas, que está yendo en contra de la palabra de Dios. Él es el que lo escribe con su dedo en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Quién es el que nos da el poder para guardar su ley? ¿Qué vimos en Ezequiel 36? Él es el que nos da el poder. Él es el que nos da el poder. Ahora, esto del sello de Dios, se nos muestra la ley en general, pero el sábado se nos da como particular. Y dice que es una señal para siempre. Lo vimos en el versículo 17. Es señal para siempre. Su ley y su sábado es un sello, una señal para siempre. Ahora noten Ezequiel 20, 11 al 12. Ezequiel 20, 11 al 12. Noten cómo estos versículos nos dan primero la ley en general y después nos dan el sábado particular, el cuarto mandamiento. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Todo aquel que es leal a Dios y cumple sus estatutos y sus mandamientos, vivirá. Noten, qué maravillosa promesa. Si usted lo voltea, aquel que no guarda los mandamientos y no guarda los estatutos, ¿qué va a suceder con él? Va a morir. Ahora sigue diciendo el texto, versículo 12. Y les di también mis días de reposo sábado para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Noten, se nos da primero la ley en general y el sábado en una forma particular. Y es que el sábado se nos dice que es señal entre él y nosotros, y el sábado tiene como propósito ¿qué? Santificarnos. Ay, pero no importa qué día nosotros adoremos a Dios, hay que adorarlo todos los días. Sí, pero déjeme decirle que solamente hubo un día el cual lo bendijo y lo santificó. Y ese día es el séptimo día, que es el sábado. Claro, hay que adorar a Dios todos los días, pero el sábado ha sido separado para Él. Así que lo vamos a ver ahorita más adelante. Miren ahí mismo en Ezequiel 20, versículos 19 y 20. Nuevamente nos da a la ley en una forma general y al sábado como una forma particular. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos ¿por qué? Por obra. Hay mucha gente, este no es el estudio que yo quiero tocar, pero hay mucha gente que dice, es solamente la ley de Dios. No, ya hemos visto varios textos de que también son sus estatutos y sus decretos. Ese es otro estudio que vamos a tenerlo más adelante. Incluso ya lo hemos tocado en otros estudios anteriores, que ahí en el internet, en el canal, ahí están los estudios. Usted puede ir a verlos. Para que usted pueda saber acerca de los estatutos y de los decretos. Ahora, dice aquí el versículo 20, santificad mis días de reposo, sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es el propósito del sábado y la ley de Dios? Decirnos que nosotros le pertenecemos a Él, que somos sus hijos. Ahora, dice que esto va a ser señal entre mí y vosotros. Si nosotros vamos a ver el Éxodo 20, del versículo del 8 al 11, nosotros vamos a ver aquí detenidamente el sello de Dios. En toda la ley es escrita en la mente y en el corazón, pero en el cuarto mandamiento, el único mandamiento que dice acuérdate,
y que todo el mundo cristiano, la mayoría del mundo cristiano, se olvida, en ese mandamiento nosotros vemos el sello del Dios vivo. Un sello necesita tener el nombre, necesita tener el título o la autoridad, y necesita tener la jurisdicción o el territorio. Miren lo que dice aquí: acuérdate del día de reposo, sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo, sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Por qué? En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, sábado, y lo santificó. Pero noten, aquí dice que el sábado, dice que es para Jehová tu Dios. En el versículo 10. El sábado no te pertenece. El sábado fue bendecido y santificado ¿para quién? Para Dios. Para Dios. Por eso dice, acuérdate. Acuérdate que el sábado se ha bendecido y santificado, y el sábado es para Dios. Al final del 11, ahí lo recuerda remarcar. Y así es, al final del 11, ahí lo vuelve a decir. Reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, porque Él lo reposó. Porque es para Él. El día del sábado, que es parte del sello de Dios, es para Él, no es para usted. Es para que usted dedique el tiempo a Él. Hay un problema en el mundo cristiano, que quieren hacer todo lo que no hicieron en la semana, lo quieren hacer el sábado. Y la mayoría de las veces se olvidan que es para Dios, no es para uno. Es para Dios, para que usted tenga una relación con su Dios. Cristo, Yeshua, se la pasaba el sábado en la sinagoga. Dice que cuando se ocultaba el sol, entonces Él empezaba a sanar. No antes. En el día del sábado Él no sanaba. Hubo varios sanamientos, pero la mayoría de esos sanamientos fueron personas que fueron a la sinagoga donde estaba Cristo, o porque se los topó en el camino. Si no, ustedes véanlo en Lucas capítulo 4. Lean todo el capítulo 4 de Lucas y ustedes se van a dar cuenta un sábado típico de Cristo. Ya la gente estaba esperándolo a la puesta del sol, pastor, para que lo sanara. Exactamente, porque era, noten lo que dice en Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y ya sabemos la historia, que él dijo que el tiempo se había cumplido, que el Mesías ya había venido, y dice que lo trataron de apedrear. Pero ¿usted sabe de dónde fue Cristo nuevamente? ¿Usted sabe a dónde se fue? Se fue a otra ciudad. Lea el versículo 31. ¿Y sabe de dónde fue él? A otra sinagoga. Versículo 33. O sea, salió de una sinagoga y se fue a otra sinagoga. En el camino visitó a la suegra de Pedro y la encontró enferma, y ella fue sanada. También en el transcurso de la sinagoga a la casa de la suegra de Pedro, también se encontró ¿con quién? Con un endemoniado. Se lo cruzó y lo sanó. Pero fíjense, el 38.
Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, la suegra. Fue a la casa de la suegra, la sanó. Ahora fíjense el 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Cuándo empezó a sanar a los enfermos? A la puesta del sol. Esto tumba muchos conceptos que a veces se dicen solamente por decir. Y vean ustedes, cada sábado no hizo muchos milagros en los sábados. ¿Qué quiero yo decir esto? El sábado es para Jehová tu Dios. Es para que tú tengas una relación con Él. Para que el pueblo venga en una santa convocación y se una, no solamente con Dios, sino que se unan los unos con los otros. Pero bueno, ya me fui por un lado. Pero el sábado es para Jehová tu Dios. Ahora, aquí en este versículo nosotros vemos el sello de Dios. Vemos su nombre, Jehová. Su autoridad, título, creador. Su jurisdicción, territorio, cielo y tierra y el universo. Nosotros guardamos la ley de Dios no por obligación. Porque si usted guarda la ley de Dios, sus decretos y sus estatutos por obligación, usted se está perdiendo las bendiciones del cielo. Porque nadie va a entrar al cielo por obligación. Todos aquel que recibe el sello del Dios vivo es porque creyó, escuchó, guardó, vivió, compartió el evangelio y la palabra del Señor a todo el mundo y fue leal y obediente a toda la palabra de Dios. A toda la palabra de Dios. Nosotros no guardamos la ley de Dios el sábado por obligación, sino por lealtad, por amor, porque Él lo dice y nosotros le obedecemos. Y no solamente eso, recordemos que Él nos da el poder para guardar su ley, sus estatutos y sus decretos. Esforcémonos con todo el poder de Dios. ¿Qué se nos ha dado? El Espíritu del Hijo. Esforcémonos con todo el poder de Dios que se nos da para hallarnos entre los 144,000, para ser leal a Dios, para ser fieles discípulos de Jesucristo. Porque nosotros, la única forma que usted podrá entrar al reino de los cielos es tener el sello de Dios vivo. Y el sello del Dios vivo es tener su nombre, su carácter, tener su ley escrita en nuestra mente y en nuestros corazones, y primordialmente adorándole y guardando el día del sábado, porque es una señal para siempre, perpetua. Y eso es lo que nos hará llegar a tocar la puerta y diga el Señor: entrad, benditos de quién, de quién, de mi Padre, porque el Padre nos da el poder para vencer. ¿Cierto? El propósito de hacer la creación Dios es para darle gloria a Él, para adorarle, para su gloria. O sea, si nosotros, ¿por qué creen que el mundo no quiere darle gloria? ¿Miren? O sea, a veces le da una tristeza ver tantos problemas que tiene la gente, pero no se preocupan por indignarse de venir y aceptar lo que Dios ofrece para nosotros. O sea, somos rebeldes. O sea, está fuerte. El pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Pidamos el poder. Que dice: si nosotros, siendo malos, le damos lo bueno a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre del cielo nos dará el Espíritu de su Hijo, para que seamos salvos. Y somos sellados del Espíritu Santo. Pero fíjense cómo conectó todo. El Espíritu Santo nos sella, es el Espíritu de la promesa.
El espíritu de la promesa es el espíritu del Hijo. El espíritu del Hijo mora en nosotros. Y dice que el espíritu del Hijo nos lleva ¿a qué? Al conocimiento del pecado. Y cuando vamos al pecado nos lleva ¿a qué? A la ley. Nos damos cuenta de pecadores, nos arrepentimos. ¿Qué es lo que Él quiere escribir en la mente y en el corazón de nosotros? Su ley. Y el centro de su ley está el cuarto mandamiento, que es el día del sábado. ¿Por qué? Porque también es señal entre Él y nosotros, que esa señal es que perpetua. Pero ahí no lo deja. Eso, Ezequiel 36 dice que Él nos da el poder para ser leales, para ser fieles a Él. Y cómo la palabra de Dios se complementa para darnos toda un panorama amplio del amor y de la misericordia de nuestro Dios. Dios quiere que nosotros podamos tomar decisiones de entregar nuestra vida a Dios, de pidamos el poder, que el poder está disponible.